Muy buenas tardes a todos. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando perfectamente? Bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Nuestra tertulia que es especial porque no es por la radio, es por el Zoom. La suma de tantas cosas, de tanta tecnología nos permite estar comunicados a pesar de la pandemia, a pesar de los pesares. Hoy es un día, ¿cómo les diría? Pues extraño, porque después de una semana de votaciones y de campañas y de supuestamente ya hay un candidato a presidente que todavía no ha sido elegido, está, como decían los latinos, está in pectore, esperen un segundo que conecte el teléfono para saber cuánto tiempo estamos hablando, cuánto tiempo estamos veteando. ¿Cuánto tiempo tienen de paciencia ustedes de aguantarme en esta tertulia del siglo XXI? Bien, como decía, supuestamente tenemos ya presidente, que Dios lo bendiga. Pero cuando hablamos de presidencias y de políticas, los católicos tenemos un defecto muy grande, y es que nos gusta criticar mucho, pero no nos gusta trabajar nada en lo que es el campo político, el cambio de las actividades, el cambio del social en el cual estamos viviendo. Lo cual en principio no era así. Hay una carta anónima hasta cierto punto, porque no se sabe quién la escribió y no se sabe a quién la escribió, pero que define muy bien qué es lo que debe hacer el creyente. Es lo que se llama los cristianos en el mundo. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en la autoridad de los hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, viven de la carne, pero no según la carne. Para decirlo, por no leer la carta entera, que sería larga, para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Esta implicación es muy importante. Como ellos vivían así en los primeros siglos, igual que nosotros nos referimos a los primeros siglos del cristianismo, un poco con misticismo, con romanticismo, como que eran héroes, como que tenían todo por hacer, pero también ellos supieron estar en su sitio y ellos fueron los que transformaron la sociedad. No había partidos políticos, no había elecciones presidenciales, no había elecciones imperiales, había la ley del más fuerte. Y en la ley del más fuerte se distinguían ellos porque fueron capaces de transformar la sociedad. Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Así es como debemos nosotros participar. Y muchas veces que si el presidente es católico, que si el presidente es ortodoxo, que si el presidente es protestante, que si el presidente es judío, que si no importa. Nosotros como creyentes, y si en realidad se llega a, como aparentemente está ya visto, se llega a que el presidente sea el señor Joe Biden, es el segundo católico para ocupar la presidencia, cosa inconcebible hace 50 años. Pero igual que a principios del siglo XX era inconcebible pensar que un católico fuera miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, ahora la mayoría de los nueve jueces, 6 son católicos. Que su catolicismo muchas veces no nos convence, eso no somos quienes para juzgar. Pero el principio es que, porque enseguida somos tan cortitos de mente, que pensamos que porque es católico tiene que pensar y tiene que tener los mismos valores que yo tengo. Y no, tiene que tener los valores del Evangelio. A cada uno Dios nos llama por un camino distinto. Hay valores que son inamovibles, pero hay valores que muchas veces desconocemos porque no nos preocupamos de estudiarlos. Y muchas veces nuestro catolicismo, nuestra religión, la hacemos consistir en hacer cosas, en ir a misa los domingos, en celebrar la cuaresma, en celebrar las navidades, en comer, en gastar, en penitencias, etcétera. Pero eso no es ser cristiano, eso es ser cristianos de cafetería.
En la cafetería vamos y escogemos lo que nos conviene para... No, es mucho más profundo. Es transformar la sociedad en la cual estamos viviendo. ¿Y transformarla de acuerdo a qué? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al compromiso de fe que hemos adquirido. Y por eso quiero leer, hoy vamos a hablar de la lectura, orar con la palabra de Dios. Y voy a leer el Evangelio que se va a leer mañana domingo, domingo 32 del tiempo ordinario. Ya estamos finalizando el año litúrgico. Finalizando el año litúrgico y van los tres, este domingo, el que viene y el siguiente, es el final, el capítulo 25 de San Mateo, que nos define cuál debe ser nuestra actitud como creyentes. Hay tres parábolas, tres historias. La historia de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 estúpidas, la parábola de los talentos y el juicio final. Y la parábola del capítulo 25 empieza de esta manera. Entonces el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron con sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes, ¿pueden darnos un poco de aceite porque se nos apagan las lámparas? Contestaron las prudentes, no, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, les aseguro que no les conozco. Por tanto, estén atentos porque no conocen ni el día ni la hora. Y esto es palabra del Señor. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios hoy, en este día, en este momento, en estas circunstancias históricas como las que estamos viviendo, un cambio de gobierno que no solamente afecta a los Estados Unidos, a los que vivimos en los Estados Unidos, un país, sin me apuran, que no tiene nombre? Lo hacemos todos, lo hacemos es los Estados Unidos de Norteamérica, como están los Estados Unidos de México, los Estados Unidos de Brasil. Pero el estado de Nueva York, el estado de New Jersey, el estado de Iowa, el estado de Florida, son los estados que vamos con su identidad. Fíjense que es la identidad de cada uno de los estados es lo que forma el gran mosaico, la gran riqueza del pueblo que estamos, un país en el cual se hablan más de 365 idiomas según los últimos cálculos. La mayoría de nosotros, los hispanos, todos los hispanos somos bilingües. Hablamos español y estupideces. Porque muchas veces en eso nos distinguimos, en hablar muchas veces de lo que no sabemos y de lo que no debemos. Pero bueno, en este país un cambio cuando se dice vulgarmente, cuando en Estados Unidos se estornuda, en el resto del mundo hay una pulmonía. Pero fuera de eso, fuera de ese relajo, hoy en día estamos viviendo un mundo globalizado, un mundo en el cual ya no hay fronteras, un mundo en el cual hay luces y hay sombras, un mundo en el cual todo nos afecta. El simple hecho de tener una fundita de plástico y tirarla a la basura y tirarla al mar, ya nos está afectando a todo el mundo. Se tardan más de 200 años en disolverse una funda de plástico en el mar y está afectando ya al medio ambiente en el cual estamos viviendo. Muchas veces cuando tenemos calor prendemos un aire acondicionado. Ah, qué rico, pero no nos damos cuenta que estamos calentando el globo, calentando el planeta. Y entonces los hielos perpetuos de la Siberia, del Polo Norte, de la Antártida se están derritiendo. Estamos cambiando por un acto inconsciente. Por eso tenemos que ser conscientes, tenemos que darnos cuenta de que todos, de una forma u otra, tenemos que responsabilizarnos por el mundo, por la construcción del mundo que hemos recibido. Construir el Concilio Vaticano II, en una de sus cartas, al final, el día 8 de diciembre de 1965, fue el final del concilio, la clausura final, y se leyeron una serie de cartas y mensajes
a una serie de personas y de grupos sociales en el mundo, a los jóvenes, a los intelectuales, a los artistas, a las mujeres. Y el de los jóvenes nos retaba a decir, yo era joven en ese momento, tenía 14 años, decía que podamos construir un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. Ese es el reto que tenemos, de ir construyendo día a día un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. ¿Y cómo lo vamos a ir construyendo? Participando en la política, participando en la vida social, participando en la vida intelectual, participando en la vida religiosa, participando en la construcción del mundo. Veremos más adelante, el próximo domingo, el domingo que viene, será el Evangelio de los talentos. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un talento, aunque sea el talento de fastidiar la vida al prójimo, pero todos tenemos talentos. Cuando Dios nos llame, no nos va a preguntar cuántas misas asistimos, cuántas asociaciones religiosas fuimos. Nos va a preguntar, te di estos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Por eso al menos el esfuerzo de descubrir los dones que Dios nos ha dado para ponerlos a funcionar y demás. Y bueno, no seguimos por ahí porque si no sería muy... Ahora vamos a entrar a continuar en la presentación de la Sagrada... Hemos visto la Sagrada Escritura, hemos visto así una línea general, pero ¿para qué sirve la Sagrada Escritura? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Sirve para muchas cosas, para decir disparates muchas veces, pero también para rezar. Entonces vamos a ver así por encima, la lectura. Espere un momentito. Ok. Vamos a la lección divina, la lectura orante. La Biblia, ¿para qué sirve? ¿Para qué podemos utilizarla? Podemos utilizarla para un montón de cosas, pero una no es la única, sí probablemente la más importante. Una de ellas es para rezar, para orar, para conocer, para conocer qué es lo que Dios nos está diciendo cada día. Eso no es un invento de la Iglesia Católica, no es un invento del cristianismo, el usar la Biblia para rezar. Ya hay antecedentes en la espiritualidad de Israel. Uno de los principios básicos del pueblo de Dios es escucha Israel. Nuestra fe cristiana está fundamentada en en la fe judía, y en la fe judía a su vez está fundamentada en la escucha de la palabra de Dios, en la escucha de Dios. Entonces, escucha Israel va a ser la identidad, la tablilla, por así decir, del creyente cristiano. Entonces, y así, por ejemplo, tenemos la escucha ante la naturaleza, la escucha ante lo que nos quiere decir Dios por ejemplo, el profeta Elías, del cual no hay nada escrito. O sea, él de su puño y letra, como aquel que dice, no dejó nada escrito. Sus discípulos, su pensamiento es el gran profeta, el profeta legendario, por así decir, en Israel. Cuenta que andaba buscando a Dios y entonces Dios se le hace presente y fue a donde estaba la montaña. No estaba Dios. ¿Por qué la montaña? Porque en la antigüedad se pensaba que lo más cerca del cielo era el alto de los montes. Allí había que buscar a Dios. Estaba en la puerta del cielo. No, no estaba Dios en la montaña. Vino el gran huracán. No estaba Dios en la montaña. Vino la tormenta. No estaba Dios en la montaña. Vino un susurro, como un vientecito que pasaba. Ahí estaba Dios. Es saber leer los signos de los tiempos. Saber escuchar a Dios en los signos de los tiempos. ¿Qué nos está diciendo Dios con una pandemia? ¿Qué nos está diciendo Dios con unas inundaciones como ha habido en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, que han destrozado medio país? Ha habido en Guatemala solamente hasta mediodía de hoy había más de 160 muertos, más los desaparecidos. ¿Qué nos está diciendo Dios con eso? ¿Qué nos está diciendo Dios con una elección presidencial? ¿Qué nos está diciendo Dios con muchas de las acciones de cada día, con la enfermedad que tenemos, con la salud que tenemos? Es saber escuchar a Dios, saber escucharlo en las cosas de cada día y escucharlo en su palabra. ¿Dónde hacía Israel la escucha de Dios? La hacía en la Torá, en la Torá, que son
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Pero nosotros ya como creyentes, ciñéndonos, tomando como centro de nuestra oración la palabra de Dios, encontramos una figura, que es Cristo resucitado. Cristo que va a ser el centro de la Sagrada Escritura. Olvídense de que la Sagrada Escritura tiene como protagonistas a Adán, a Abraham, a Moisés, a Jacob, a David, a los profetas. No, el centro, el culmen, el núcleo fundamental que aglutina y que nos da importancia a nosotros es Cristo resucitado, centro de la Sagrada Escritura. Cristo resucitado que revela la Sagrada Escritura a los discípulos. Fíjense que no es un Dios, por así decir, que lo acumula todo y lo guarda todo. El Dios que nos enseña Jesús es un Dios que comparte, es un Dios que se revela, y se revela sobre todo a través de la Escritura, a través de toda la naturaleza, a través de los días y de las noches, a través de los animales, en la liturgia, por así decir, de la reconciliación. El Yom Kippur, la fiesta de los judíos de la reconciliación, es precisamente a través de unos animales, a través del desierto, a través de una serie de cosas. Pero nos va a hablar a través de la Escritura, va a hablar a los discípulos. La iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que vive en los 2 primeros siglos. Las generaciones son del año 0 al año 40, la primera generación de cristianos. Del 40 al 80, la segunda generación. Del 80 al 120, la tercera generación. Del 120 al 160, la cuarta generación. Del 160 al 200, la quinta generación. Y por ahí, bueno, en esas 5 generaciones es donde la iglesia primitiva va a releer la palabra de Dios. Va a leerla desde otra, sobre todo el Antiguo Testamento. Y va a leerlo con unos espejuelos, vamos a ponerle así, distintos. Antes lo veía como una sumisión, haz cosas. No, ahora nos lo va a presentar y nos dice un Dios que no sabemos quién es. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, punto, no preguntes más. El Dios que nos enseña Jesús es un Dios que es Padre, es un Dios que es misericordia, es un Dios que va buscando al que se ha perdido, que está abandonado y demás. Entonces, la luz centrada a la luz de Jesucristo el Mesías. Jesús es el anteojos, el espejuelo, las gafas por las cuales vamos a ir conociendo y releyendo la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es, por tanto, la palabra de Dios escrita. Eso ahí podemos acudir, podemos tener ediciones grandes, ediciones pequeñas, ediciones bilingües, ediciones trilingües, ediciones pentalingües de 5 idiomas, pero es la palabra escrita. Ahora, la palabra viva, y ahí entonces es la importancia que tiene el conocer la figura de Jesús, empezando precisamente por los evangelios, y para conocer los evangelios, para conocer el texto, hay que conocer el contexto, porque si no tenemos pretexto de malinterpretar el texto. Juego de palabras si quieren, pero conocer el texto y lo que él le rodea. El Jesús que vive en el siglo I, el Jesús que vive en un mundo de opresión, en un mundo de esclavitud, en un mundo de enfermedades, en un mundo también de alegrías. El comienzo del mensaje de Jesús es en una boda. Y en una boda las únicas que lloran es muchas veces la novia o la mamá de la novia. Entonces, todo son lágrimas de alegría. O sea, en una fiesta compartida. San Juan tiene un montón de símbolos, un montón de signos que muchas veces se nos escapan Pero para Juan, el comienzo de la vida de Jesús, el comienzo de su mensaje es en la alegría de una comunidad de amor abierta a la vida que están haciendo. Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita. Pero Jesucristo es la palabra viva de Dios. Es el centro de la Sagrada Escritura. ¿Por qué decimos el Antiguo y el Nuevo Testamento? El Antiguo porque nos está hablando todo el Antiguo Testamento de alguien que viene, alguien que está cerca de nosotros, alguien que nos va a liberar. Y el Nuevo Testamento, ese alguien tiene nombre y apellidos, tiene ID, tiene identificación, tiene partida de nacimiento. Nació en la Judea del siglo I, la decadencia del siglo I, nace en ese momento, se traslada, vive un proceso muy similar a muchos de nosotros que tienen que huir
porque por problemas políticos, pensemos los emigrantes que tuvieron que venir a Estados Unidos cuando los problemas de terroristas en Perú, cuando las guerrillas en Centroamérica, cuando el problema de Cuba, cuando una serie de problemas. Es ese sentido de participación. Jesús vive. ¿Qué piensan? ¿Que porque era el Espíritu, porque era la Sagrada Familia, cuando llegaron a Belén tenían el apartamento ya listo y tenían unos ángeles que le hacían el delivery y toda la comida todos los días? No, es tú llegar a un país con un idioma distinto, como extraños, como extranjeros, empezar a buscar buscar casa, no apartamento, buscar casa, buscar dónde vivir, buscar de qué comer, y todo eso lo hemos sabido muchos de nosotros que hemos sido emigrantes y refugiados. Podríamos decir, la Sagrada Familia, cuando llega a Egipto, es esto no solamente migrante, es sobre todo refugiada. Entonces, ¿para qué usamos la palabra de Dios? La usamos para un montón de cosas, para un montón de chaviendas y de cosas, pero sobre todo para la lectura de la oración a través de la palabra. La Iglesia ha desarrollado un sistema a lo largo de los años de rezar con la palabra de Dios. Y ese método de rezar con la palabra de Dios se llama la lectio divina. El primero que habla de la lectio divina, lectio significa como lectura, como clase. La palabra lectio en la nomenclatura romana, la nomenclatura latina, del latín, era clase que se daba, clase que se impartía, enseñanza que se impartía, enseñanza divina. Los padres del desierto pusieron gran diligencia en la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Quién eran los padres del desierto? Los padres del desierto era un movimiento, se dio a partir de la segunda generación de cristianos en que eran perseguidos y no todo el mundo tenía el valor y la fuerza para resistir la tentación, resistir los achaques que les hacían encima, que les daban encima. Tenían que verse la circunstancia de o huían al desierto para salvar su vida y salvar su alma, o se quedaban en el mundo a riesgo de abjurar de su fe o de ser martirizados. Y no todo el mundo tenía vocación de cristianos, pero no todo el mundo tiene vocación de mártir. Entonces se van al desierto. Aparte de que el desierto para los primeros cristianos era el recuerdo del encuentro con Dios. Recordaban, el pueblo de Dios había vivido 40 años en el desierto. Se había purificado, entraron como un regrete de gente y salieron como pueblo de Dios. Jesús, antes de comenzar su vida pública, se va al desierto. En el desierto es la austeridad, es el encuentro de yo y con Dios. Entonces los padres del desierto, ¿de qué se van a alimentar? Se van a alimentar de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura acompañada de la oración. No solamente el aprenderse de memoria, que muchos de ellos aprendían de memoria libros enteros de la Sagrada Escritura, e incluso llegó alguno que se sorprendía, porque no pensemos que había disponibilidad de tener una Biblia. Es hasta la mitad del siglo XV en que no hay facilidad, de 1483 creo que fue, en que Juan de Gutenberg, inventa la imprenta, y lo que antes se tardaba 3 años y medio en escribir, en copiar una Biblia entera, él en 3 meses hizo 500 Biblias. Entonces ya la gran difusión. Pero mientras tanto era aprendérselo. Entonces, ante esa circunstancia, los padres de la Iglesia elaboran un esquema para rezar. Es el esquema de la lección divina. San Jerónimo, que es el gran santo que hemos celebrado en estos días, en este mes pasado, los 1600 años de su muerte, le dio una estructura. Es el gran patrón de los estudios bíblicos. Es el que hace la traducción a la lengua común y corriente, la lengua vulgar del latín. San Jerónimo en particular le dio una estructura. Y San Benito va a ser en Occidente el padre de la vida religiosa, el padre de la vida monástica. Él va a juntar, va a reunir a una serie de hombres, después con su hermana se va a hacer lo mismo con mujeres, una serie de hombres que se van a dedicar su vida fuera del mundo a la oración y al trabajo. A la oración,
le dedican gran parte de las horas del día, pero hay que orar, pero también hay que trabajar, sino el que no trabaja, que no coma. No dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Entonces, él incorpora a su regla la lectura, la oración a través de la palabra de Dios, a través de la Entonces se fue utilizando durante los primeros siglos del cristianismo, del desarrollo de la fe cristiana, pero se perdió, igual que hubo los 3-4 primeros siglos del cristianismo fueron de gran austeridad, de gran audacia y de gran, ¿cómo les diría?, gran síntesis de cosas y gran creatividad. Desde cuando ya cesan las persecuciones después del siglo V, empiezan a relajarse las cosas y empiezan a también, debido a la poca abundancia de sacerdotes, de líderes de la comunidad, se empieza a vivir, la lectura de la palabra de Dios se empieza a dejar de lado. Y es cuando nacen una serie de devociones, una serie de meditaciones y se olvida la palabra de Dios. En el siglo XII, que es un revival miren, cada 5 siglos ha habido un tsunami en la vida de la Iglesia. Siglo I al siglo V, el siglo V la caída del Imperio Romano de Occidente y destrucción por parte de los bárbaros. Siglo X, XI, 1054, la ruptura de Oriente y Occidente. Siglo XVI, la ruptura protestante. Siglo XX, el Concilio Vaticano II. Bueno, siglo XII, siglo XI, siglo XII, Guigo, un monje cartujo, describió 4 etapas en la práctica de la lección divina. Él le va a colocar como si fuera una escalera, 4 escalones. Y esa escalera nos va a llevar a la unión con Dios. O sea, ¿qué etapas me lleva con la palabra divina y la lectura de la palabra divina, de la palabra de Dios, nos acerca a Dios? Al cabo de cierto tiempo, la lección divina cayó en desuso y se utilizó solamente en los monasterios. Y la meditación se convirtió en un simplemente conocer la palabra, reflexión espiritual, pero se le dio mucha cabida a las devociones populares, a las devociones, que no era un remedio, pero la gente tenía necesidad de acercarse a Dios y no encontraban la manera. Vuelve el siglo XVI, siglo XII, siglo XIV, vuelve a buscarse la palabra de Dios. Entonces Guigo va a poner 4 escalones, una escalera de 4 escalones para llegar a Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Sagrada Escritura, que son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Son las 4 etapas de la lección divina, que a lo mejor con una etapa tiene más que suficiente, probablemente. Perdón un momento. Que con una etapa tendrían... Por una etapa, si el problema no es aprenderse y hacer la lección divina de un cantazo, sino el ir conociendo, el ir degustando. No se aprende inglés en una semana, no se aprende ingeniería en medicina en una semana. Hay que ir poco a poco para que vaya posándose, para que vaya repasándose. Entonces, la lectura, meditación, oración y contemplación. En la lectura, los escalones de la lección divina, los escalones que establece Guigo el monje, que son después los que se van a establecer por muchos grupos, otros grupos distintos. En primer lugar, la lección. ¿Qué significa la lección? ¿Qué dice el texto? Entender la palabra de Dios. A mí me dicen, si por ejemplo leo un fragmento del libro del Apocalipsis, pues a lo mejor ni me entero de lo que estoy leyendo. Hay que conocer lo que estoy leyendo. Hay que conocer a qué me estoy refiriendo, a qué se está refiriendo ese texto. Entender la palabra de Dios. Y no, aquí no vale eso de tomar la Biblia, abrirla por medio, poner el dedito en donde y allí podemos... No. La lectura, la lección, hay que hacerlo con forma inteligente. Hay que ir... A un bebé recién nacido no le damos arroz y habichuelas. Habrá que darle primero la leche durante unas temporadas de su vida, después de la leche comida más suave, empieza con papillas, hasta que al final come sí, el arroz y las habichuelas. Pues lo mismo ocurre en la vida intelectual y en la vida de fe, con la Sagrada Escritura.
hay que entender. Y para eso es importante pues, leer Biblias cuya traducción conocemos, cuya traducción es conocida por todos. Ponernos a leer, por ejemplo, la palabra de Dios en inglés. La mayoría de nosotros, de los que estamos aquí en el chat, nuestro idioma materno no es el inglés, es el español. Entonces, por ir a buscar un texto que comprendamos, que entendamos, que conozcamos, después vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El conocer de cerca la palabra de Dios. El conocer, y por eso la Iglesia, madre y maestra, sabe también reconocer sus errores. Durante por lo menos 12 siglos, 10, 12 siglos, estuvo alejada la comunidad de la palabra de Dios. ¿De cuándo se reunía la comunidad sobre todo a partir del Concilio de Trento? Los domingos. Los domingos se celebraban los sacramentos en latín y el que entendía, entendía, y el que no entendía se chavaba, se fastidiaba, se fregaba. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un alejamiento de la palabra de Dios, a pesar de que la gente no sabía leer, pero sabía ver. Porque, por ejemplo, es interesante cómo durante la Edad Media aparecen símbolos de la palabra de Dios. O la palabra de Dios hecha en cristal, la palabra de Dios hecha en piedra, la palabra de Dios hecha en leyendas, la palabra de Dios hecha en madera, por ejemplo, hecha en cristal. Cuando vayan este domingo a misa, si es que van este domingo, el domingo, el próximo día que vayan a su iglesia, fíjense en los cristales de la iglesia, en las cristaleras de la iglesia, y verán representados los grandes misterios del Evangelio y de la palabra de Dios en cristales. La Anunciación, San José, en el portal de Belén, etcétera. Ahora que llega en la Navidad, tendremos a Santa Claus, tendremos a los Reyes Magos, pero tendremos también el arbolito, tendremos la María, José y el niño, el misterio, el pesebre, en cristal, en vidrieras. Era una de las maneras de aprender la palabra de Dios, conocer la historia de Dios. Cuando vayan a San Patricio, por ejemplo, ver aquí en Nueva York o en el país en que estén, que vayan a las catedrales, sobre todo las iglesias anteriores del siglo XVII, siglo XVI, siglo XV, verán que hay estatuas, hay bajorrelieves representando historias de la Biblia. Pero era porque la gente no sabía leer. Pero hubo un momento en que sí, en el siglo X, siglo XI, hubo un grupo de cristianos que vivieron en un mundo musulmán. Hubo una cierta convivencia, un cierto acuerdo. Ellos vivían su fe cristiana y no se metían con los musulmanes vivían su fe musulmana y no se metían con los cristianos. Y surgió el grupo mozárabe, que se desarrolló sobre todo en la península ibérica, entre España y Portugal. Entonces esta gente, nosotros hasta el Concilio Vaticano II, desde el Concilio de Trento, 1564 hasta 1962, teníamos una sola fórmula de celebrar la misa. Los mozárabes tenían 360 fórmulas de celebrar la misa. Nosotros teníamos las mismas lecturas que se leían en el siglo XIX, las se leían en el siglo XX, se leían en el siglo XV, se leían siempre las mismas lecturas de la Biblia. Ellos tenían una metodología para leer la palabra de Dios. El 80% de la palabra de Dios sería en un periodo de 3 años. Ciclo A, ciclo B, ciclo C. Era un conocimiento, una lectura, un entender la palabra. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué me dice el texto? Entender la palabra. La segunda, ¿qué nos dice el Señor a través del texto? O sea, el texto me dice, hemos visto la lectura anterior de la palabra de Dios, cuando hemos leído la parábola, las vírgenes, el aceite, qué significa el aceite, qué significa las vírgenes, qué significa el refill del aceite, todo eso, ¿qué nos está diciendo el Señor? Actualizar la palabra. Para nosotros el contexto de la parábola no tiene mucho sentido porque nadie sale al anochecer a buscar al novio. Sin embargo, en la cultura semita es distinto. Había que salir para entrar a la fiesta las vírgenes,
las que estaban, habían que recibir al varón, el varón también virgen, tenían que ser vírgenes ambos. Entonces, y en fiesta de noche, el aceite, ¿qué significa el aceite? El aceite sirve para iluminar. El cristiano tiene que saber iluminar la vida con su fe. El aceite era símbolo, era producto de la aceituna. La aceituna es producto del olivo. El olivo, en la tradición mitológica mediterránea, es el regalo de la diosa Atenea a los ciudadanos de Atenas. Hay una pelea entre Poseidón, el dios del mar, y Atenea, a ver quién construye mejor, quién fortalece mejor a los ciudadanos de Atenas. Entonces, Atenea presenta el aceite, el olivo y el búho, símbolo de la sabiduría. Por eso el aceite va a ser símbolo de la paz, símbolo de la sabiduría, símbolo de la reconciliación. Por eso en el sacramento del bautismo se usa aceite, en el sacramento de la confirmación se usa aceite, en el sacramento del orden sacerdotal se usa aceite, en el sacramento de la unción de los enfermos se usa aceite. Símbolo de sabiduría, símbolo de protección, símbolo de luz. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Por citar un evangelio que lo vamos a leer en este fin de semana. Ahora, una cosa a lo que me dice Dios, pero si solamente nos referimos, nos circunstanciamos a lo que Dios me dice, so what? Entonces, ahora lo que yo le digo a Dios, no. Es saber ahora que hay que establecer un diálogo. Y un diálogo es hablar uno, escuchar el otro, escuchar el uno y hablar el otro, para que haya ese intercambio. Diálogo, la palabra diálogo viene del griego, hablar, la palabra, logos, a través de, el logos a través de, el logo compartido con, la palabra compartida. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Actualizar su palabra. Conocer la palabra, ¿qué nos dice el Señor con su palabra? Tercera, la oración o la oratio. ¿Qué le decimos al Señor? Orar con la palabra. Pues muchas veces nos circunscribimos nuestra oración al decir Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Que sí, que al fin y al cabo al rezar muchos Padres Nuestros, ¿qué es lo que estamos repitiendo? El Padre Nuestro es un pedazo de la Biblia. Es cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué le dicen enséñanos a orar? Porque cada maestrito tenía su librito. Cada maestro le enseñaba de una forma distinta a su gente cómo tenían que leer, cómo tenían que rezar, cómo tenían que acercarse a Dios, etcétera. Entonces, el rezar Padre Nuestro es repetir la oración que Jesús nos enseñó. El rezar Ave Marías es repetir el saludo del ángel que les iba diciendo, que le hace a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. San Lucas, la Anunciación. Entonces es gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria, 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 lo dice el libro del Apocalipsis, en todo momento. Es el responder, pero ¿qué le decimos a Dios con nuestras palabras? Santa Teresa de Ávila solía afirmar que rezar es hablar con Dios como quien habla con un amigo. ¿Tenemos amigos? O nos juntamos, tenemos los amigos para los bochinches, para contar. Eso sí, para eso siempre aparecen amigos, siempre aparecen orejas para escuchar. Pero es dialogar, hablar. ¿Qué le decimos al Señor? San Pascual Bailón se pasaba horas enteras delante del Santísimo Sacramento bailando, danzando. Y cuando a una cosa le preguntaron, oiga, ¿a usted le pasa algo, le falta algo? ¿Cómo se va a poner falta de respeto bailar en la iglesia? Dijo, un momento, a la iglesia se viene a darle a Dios lo mejor. Yo lo mejor que sé hacer es bailar. Y por eso hago mi baile como oración. San Juan Bosco era de los que decía, hay que trabajar por el reino de Dios. Entonces mi trabajo, soy maestro, soy carpintero, soy albañil, soy ama de casa, soy limpiador de oficinas, soy chofer de guaguas, hay que hacerlo lo mejor posible. Eso ya es una oración, porque construimos con nuestro trabajo al bienestar. Un home attendant, si tiene que tratar a un viejito, tiene que tratar a un enfermo, si hace el trabajo eso a la desesperada, el pobre viejo sigue enfermo, la pobre vieja sigue enferma, y a esta majadera de una tenda no la necesito. Hay que tratar, hay que ver al otro como lo que es el Cristo representado entre nosotros. ¿Cómo trataríamos nosotros a
a Cristo. Recuerdo en una, creo que eran las Siervas de María, una congregación que se dedica a cuidar a los enfermos, sobre todo enfermos terminales en la casa, que Santa Soledad Torres Acosta, la fundadora de la congregación, les enseñaba a sus monjas cómo tratar a un enfermo con una estatua del niño Jesús. Es decir, trata como si fuera, como tú tratarías al niño Jesús, pues así tienes que tratar al enfermo. Así tenemos que tratar a nuestro hermano. Así tenemos que respetar a nuestro hermano. ¿Qué le decimos al Señor? Orar con la palabra. Eso es la oración, la lecio, meditatio, oratio. El cuarto aspecto sería la contemplación. ¿Cómo experimentamos la comunión con Dios? O sea, es no solamente el decir, escuchar, cómo experimento. Miren, yo tengo un dicho y pienso que la experiencia también, quien nunca ha querido a nadie, nunca va a saber orar de verdad con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es la historia de amor, una historia de amor. Una historia de amor muchas veces no correspondida, muchas veces que tiene dos protagonistas, Dios y nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, dependiendo si nunca nos hemos enamorado, nunca vamos a entender lo que es un enamoramiento, un querer a alguien, un compartir con alguien, un soñar con alguien, un sufrir con alguien, un liberarse uno con alguien y demás. Vivir la palabra. La contemplación nos lleva a vivir la palabra. ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Cómo la escucho? Vivir la palabra. Y luego la acción, ¿a qué acciones me invita el Señor? O sea, no es solamente el conocer la palabra, nos podemos aprender de memoria la Biblia, nos podemos aprender de memoria pasajes. Yo nunca he pretendido ni he querido. Es más, ¿saben una cosa? Yo voy a cumplir, si Dios quiere, 42 años de sacerdote el día 8 de diciembre. Yo no me sé de memoria la misa. No me la he querido aprender de memoria. Porque si me la aprendo de memoria, la hago como una máquina. Yo necesito tener el libro delante, si no, no sé decir misa. Voy a cumplir 42, 79, 41, 40, del 79 al 2020 son 20, 40, 41 años. 41 años. Sí, es que ya la sumadera, ya uno se acostumbra a darle al dedito a la calculadora y ya uno peina canas y se queman las neuronas. Yo no me lo sé de memoria y no me la quiero aprender de memoria. No me la voy a aprender de memoria. Así que, por eso lo mismo la palabra de Dios, no me la aprendo de memoria para que cada vez que la lea me sorprenda. Si más o menos uno sabe los pasajes, algunas cosas, algunas citas de la palabra de Dios. Muchas veces, ¿para qué utilizamos las citas? Como si fueran llamadas números de teléfono. No. Mateo 16, 16. Juan 15, 4. Y así por el estilo. Bueno, ¿a qué acciones nos invita el Señor? O sea, no es solamente el conocer, el vivir, el estar dentro, sino todo encuentro con Dios nos debe de llevar a abrirnos a los demás, abrirnos a construir la comunidad, a construir la vida en la cual estamos viviendo. Decíamos al principio de nuestra tertulia de hoy, lo de las cuestiones de las elecciones políticas. Hay personas que Dios les llama, les da el don, y hay otros que se lo buscan. Bueno, la importancia del servir en política es servir al pueblo de Dios, servir a la sociedad en la cual estamos viviendo. Ninguno de nosotros se puede aislar de la sociedad en la que vive. Ninguno. Todos tenemos que ser constructores. Y si somos cristianos, como nos dicen pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo, así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. Nuestra escucha de la palabra tiene que ser invisible, pero tiene que ser efectiva. Y para eso, obviamente, es mucha práctica lo que hace falta. Y muchas veces decir, me voy a rezar con la Biblia, a estar 2 horas leyendo la Biblia. A lo mejor con un pasaje de
de la Biblia uno tiene más que suficiente. Por eso este domingo la reflexión que les invito a hacer es precisamente esa, el conocer la palabra, el escuchar la palabra y qué me dice a mí, a cada uno de nosotros, la palabra de Dios. Las etapas de la lección divina, vuelvo y le repito, voy a repetir ahora. Antes, dame el libro, antes que, si alguno quiere una Biblia para leer de acuerdo a la lección divina, simplemente mándenos 10 pesos, 10 dólares. Espera, esto está en el momento de los comerciales. Los comerciales, espera un momento. Comerciales, entra la publicidad. Si quieren la Biblia, Biblia de oración con método de lección divina, me la mandan a pedir y también de una vez pueden, a partir del 1 de enero, vamos a tener la buena noticia de cada día. El librito de la buena noticia de cada día. La Biblia y son 10 dólares. Estos son 5. Esto vale, miren, este librito vale 2,50, pero yo les cobro 5 dólares. ¿Por qué bueno, yo les cobro 5 dólares, pero Amazon cobra 18. Así que 15 y otro de las... ¿Por qué les cobro 5 dólares? Porque de 5 dólares pago uno y otro lo mando a la cárcel. Hicimos cálculo, rompimos la alcancía y nos dio para comprar 500 libros, pues 250 nos lo fiaron, así que por eso que hay que pagarlo, nos lo fiaron. La mitad, 250, es para servicio de los presos, la otra mitad es para que ustedes a la vez que compran uno, se acumula para ayudar al necesitado. Empieza a leerse en el día 1 de enero y se termina el día. Son una meditación para cada día de la semana y algunas oraciones que van incluidas, etcétera. Total, 5 dólares, 10 dólares son 15. Y ¿sabías que son cuántos? 10 dólares también, o sea, 25 dólares los tres libritos a todo aquel que quiera dentro del país. Así que si fuera del país ya hay que ver el flete y es más caro. A Puerto Rico es como si fuera... Es verdad que los otros días fuimos al correo y la del correo, lo cual no es nada extraño, con todo el respeto a los trabajadores del correo, no sabía dónde quedaba Puerto Rico. Pero eso no es nada extraño. ¿Cuántas veces la primera vez que yo fui a Rusia tuve que arreglar los papeles? Entonces era una señora croata, la dueña de la agencia de publicidad de viajes. Éramos un grupo de 100 personas. Entonces, habla hispana. Son griegos, son de Grecia. O sea, no tenían ni la más remota idea de dónde quedaban los países hispanos. Pero bueno, esa es otra historia. Etapas de la lección divina, para ir resumiendo. Lectura. Hay que leer, hay que examinar detenidamente la Sagrada Escritura. Hay que leer, saber leer ese. Y a lo mejor hay que leerlo 2 veces o 3 veces. O muchas veces decir, no, si ya ese pasaje ya lo conozco. No, hay que leer aquel pasaje en concreto que quiero meditar. Por ejemplo, hoy en día pues tenemos la facilidad de poder tener los libritos de las lecturas de la palabra de Dios de cada domingo. Pues vayan empezando con eso. Vayan un poco, no es necesario leer las 3 lecturas, digo, si quieren meterle el diente a las 3, tomen una lectura, tomen la primera, tomen la segunda. Hasta el día 24, 28, el 24 de 29, 28, 27, 26, 25, 24, hasta el 24 de noviembre vamos a estar leyendo San Mateo. Del 29 de noviembre hasta noviembre del año que viene vamos a estar leyendo a San Marcos. Vayan tomando entonces San Mateo o vayan tomando San Marcos capítulo a capítulo, página a página, no de un cantazo, sino poco a poco. De hecho, les aviso ya que uno de los seminarios que vamos a dar, con yo quiero terminar lo que es una visión general de la Sagrada Escritura.
pero más adelante, uno de los próximos seminarios, vamos a hacer precisamente sobre el año litúrgico, qué es lo que celebramos, y dentro del año litúrgico, qué palabra de Dios se va a usar en el año litúrgico, para que la vayan leyendo, la vayan meditando, la vayan preparando y demás. Lectura, meditación, segunda etapa, es concentrar la mente con atención, o sea, meditar qué es lo que me dice esa palabra de Dios, qué es lo que me está expresando el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero, ¿qué escuchamos? ¿En qué idiomas nos está hablando? ¿En qué idioma hay que...? Entonces, la lectura, conocer, meditar qué es lo que qué mensaje me está dando Dios con eso. Entonces, orar viene siendo la etapa siguiente. Inclinar con fervor el corazón hacia Dios. Eso es una de las cosas importantes. La oración. ¿En qué hacemos muchas veces consistir nuestra oración? Es una de las cosas que deberíamos de preguntarnos y examinar. En rezar, en decir una serie de fórmulas, en repetir y repetir y repetir y repetir, o en dialogar, hablar con Dios, orar, inclinar el corazón hacia Dios. Y luego contemplar, contemplación vendría siendo la cuarta etapa de la lección divina. Contemplar, elevar la mente hacia Dios. La palabra de Dios, como les digo, por ejemplo, vamos a hacer una cosa que no se debe hacer. Abrir la palabra de Dios en cualquier lugar y dependiendo lo que me salga, así ver lo que me interesa. El 31 de mayo, lunes 31 de mayo del 2021, nos dice el Evangelio de San Lucas: en aquellos días María se levantó y se puso al camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó de Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le han dicho el Señor se cumplirá. Palabra de Dios. Elevar la mente a Dios, o sea, elevar María, que está de viaje, María que llega a casa de su prima, la prima que está ya pasada, hacía rato que había pasado ya hasta la menopausia y de repente está embarazada de 6 meses. Ese es el milagro grande de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con eso? Contemplar el misterio de Dios. Y ahora, claro, si simplemente meditamos, contemplamos, oramos, pues es como comer ¿para qué? Para engordar y engordar y engordar. La oración, la contemplación nos lleva la mente hacia Dios. Y eso nos va a llevar a aplicar la palabra a la vida diaria, a aplicar la palabra a la vida de cada día. Porque de poco sirve, miren, la palabra de Dios es una invitación a conocer a Dios, y conocemos a Dios a través de el mundo en el que vivimos, las personas con las que compartimos, luchamos, sufrimos, amamos y demás. La lectura y la oración de la palabra de Dios nos debe de llevar a no ignorar a las personas que están a nuestro lado. Aplicar por ejemplo, volvemos a lo de siempre. Estamos en una pandemia. ¿Qué me dice Dios con esa pandemia? ¿A cuántas personas he visitado yo, me he preocupado yo durante el tiempo de pandemia? Que, por ejemplo, el Papa Francisco en la encíclica sobre queridos hermanos, habla tiene el capítulo segundo, el tercero, no recuerdo ahora, habla sobre el buen samaritano. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros en nuestro caminar de la vida con personas que les han explotado, les han pateado, les han pisoteado, y hemos ido por otro lado? ¿Por qué? Porque es moreno, porque es un borrachón, porque es un drogadito, porque es una prostituta, porque es un vago, porque me puede asaltar. ¿No nos damos cuenta de que ahí está también el rostro de Dios? Nuestra sociedad. Tengo una columna que escribí hace, me parece que fueron 15 años, que lo vea, de 2006, 14 años,
una columna que voy a rearreglar. El bienvenidos a que siempre que hay elecciones me acuerdo siempre de lo mismo. En Estados Unidos hay 50 estados. Mentira, hay 51 estados. Hay el estado de pobreza, el estado en el cual caben los millones de enfermos sin seguro médico, los que tienen que vivir de welfare, los que no tienen donde caerse muertos, todos esos que pasan a nuestro lado. Entonces la palabra de Dios tiene que ser para descubrir y a ver qué hacemos con ellos. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, nos faltan ya 5 minutos. ¿5 minutos faltan? Sí. En el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, está la historia de Caín y Abel. Caín acá se enfogona, como dice Diane Borinquen, y le cae a bofetadas a Abel y lo mata. La pregunta de Dios a Caín es una pregunta que nos debe de cuestionar a cada uno de nosotros. Caín, ¿dónde está tu hermano? No podemos ignorarlo, aunque haya sido un borracho, aunque haya sido un drogadicto, aunque haya sido un ladrón, aunque haya sido un pervertido, aunque haya sido un infeliz de la vida. Seguro que si tenemos un hermano que es una hermana, un familiar que es millonario, que está de las papas, que nos puede dar un trabajo, que nos llevamos de lo más bien, etcétera, ese sí lo acercamos, nos acercamos a él. Pero entonces hay dos estados, el estado, los que vivimos en los 50 estados y echamos al estado 51 a los otros. En el estado 51 hay gente que se muere de hambre, mientras el 40% de los alimentos que se producen en este país se tiran a la basura. Entonces, ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para qué rezamos la Biblia? Bueno, no es cuestión de echar esto en regaños, ni mucho menos. La lección divina no es un método rígido, es simplemente una herramienta, una de las muchas herramientas para acercarnos a Dios. Es una que nos invita a ir descubriendo la palabra de Dios. Mediante la Sagrada Escritura Dios nos habla en el sacramento de su palabra. Yo creo, sobre todo nuestra generación, porque todo lo que estamos pendientes del Zoom ahora en estos momentos, todos pasamos de los 30 años, de los 40 años, muchos de nosotros, algunos ya están en los 7 y en los que vengan. Entonces le tenemos como cierto miedo a la palabra de Dios. Nos sentimos más cómodos, hay personas que se sienten más cómodas rezando su Padre Nuestro, Ave Marías y Glorias, rezando el rosario, pero desconocen y le tienen miedo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la entiende. Pero ¿qué esfuerzo hacemos para irla conociendo? No es un método de oración, pero es como tantos otros métodos. Creo que está por ahí el método de oración del Padre Larrañaga, el método de oración del Padre Pío, el método de oración de un grupo de los Renovación Carismática, el método de oración de las comunidades neocatecumenales. Todos esos tienen muy bien, pero todos en el fondo van a lo mismo, van a la escucha de la palabra de Dios. No es un método rígido, mediante la palabra, la Sagrada Escritura, Dios nos habla en el sacramento de su palabra. La palabra sacramento significa momento sagrado, momento en el cual Dios se acerca a nosotros. Dios está cerca de nosotros. Es un intercambio. Y cuando vamos viendo momento sagrado en el sacramento del bautismo, es el que Dios nos acoge a formar parte de la comunidad creyente. Momento sagrado en la reconciliación, el sacramento de la penitencia, cuando Dios nos absuelve, nos perdona, nos devuelve, nos hace sentir la misericordia de Dios. Bueno, la lectura de la palabra de Dios es un sacramento. No es un sacramento oficial de la Iglesia, pero es un sacramento genérico, vamos a ponerlo así. Cumple las funciones de los genuinos sacramentos, de los momentos sagrados que Dios se acerca a nosotros. Los escalones son entonces medios para promover un encuentro con el Señor. Bueno, nos falta un minuto, creo que es. Sí, 3 minutos, me indican 3 minutos. Los escalones entonces son eso. Ahora, ¿qué actitud tenemos que tener? Igual que cuando vamos a misa nos vestimos más elegantes si cabe, nos bañamos, nos arreglamos, nos gusta estar presentables. Si hemos comprado un vestidito, queremos que hay que lucirlo en la comunidad.
Y lo cual es bueno, quiere decir que todavía estamos vivos. Cuando estamos presumiendo es que todavía tenemos ganas de vivir. Bueno, para rezar, sea cualquier cosa, hay que tener también unas actitudes. Primera, invocar al Espíritu del Señor. Invocar a Dios. Pedir la luz del Espíritu Santo. Y luego, segunda, entrar en la presencia de Dios y pedir que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra lectura. Y dejar que el silencio nos hable. Esas deben de ser las actitudes. Invocar, entrar en la presencia de Dios y en esa presencia de Dios pedir, por tanto, que el Señor nos vaya acogiendo, nos vaya dando la luz. En la lección divina tiene suma importancia un corazón que guarda silencio ante Dios. Es muchas veces, pues San Mateo en el capítulo 6, verso 6 nos habla, entra en tu cuarto, cuando ores, entres en tu cuarto. Es el evangelio del domingo, del miércoles de ceniza, todos los años ya es el clásico. La actitud que tenemos que tener ante el ayuno, ante la oración, cuando vayamos a orar, escondámonos, que nos vea Dios, que no nos pongamos como los papagayos, como las cotorras, no, que nuestra oración sea en silencio. Y ese silencio nos ayuda a vivirlo en la escucha de la palabra de Dios, el servicio a la palabra de Dios. El silencio nos permite experimentar una relación íntima con Dios. Y eso nos va a llevar a la iluminación espiritual, recibir la iluminación del Espíritu. San Juan de la Cruz dice que el ambiente ideal para la lección divina es la soledad sonora. Acalla el ruido de las muchas voces que nos importunan para atrapar el dulce susurro del Espíritu en la palabra de Dios. Luego hay una postura adecuada, ejercicio de respiración, pero eso ya cada uno sabe cómo rezar, cómo sentirse uno cómodo en la oración. Bien, vamos concluyendo. He querido simplemente presentarles una forma. Espera a ver. Esto sea. Ok, wow. Doña Alvaleda, doña hermana Virginia, Ada Rivera, doña Luz Duarte, Esmelda, Samuel Núñez, Salvadora Benavides, Edwin Argueta, Liliana Caballero, Salvador Méndez, Marilú, Yolanda Álvarez, Clara Bayona. Clara, saludos. Ramón Pineda, María Nájera, Mayra González, son los que yo veo aquí en la pantalla. Me imagino que debe haber algunos más porque no sé. No sé si hay alguno más. Bueno, no importa. Saludos, Marilu. Saludos a todos ustedes. Bien, el próximo sábado, si Dios permite, vamos a hablar del año litúrgico. Porque el día 29 de noviembre comienza el Adviento, son 4 domingos, de 4 domingos son después 3 domingos de Navidad, después reanudamos el tiempo ordinario nos va a dar la Cuaresma son 5 semanas,